Quiero comenzar esta reflexión con una promesa que puede parecer imposible, incluso absurda para algunos, pero que tiene el poder de girar la llave de tu mente y de tu corazón si te atreves a seguirme hasta el final. Él te llamará en 3 minutos, y no tienes que creerlo para que eso suceda. Parece atrevido, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cómo puede alguien garantizar algo tan específico, algo que depende de otra persona, del libre albedrío, del azar? Pero ahí es precisamente donde reside la provocación. La realidad que vives, incluyendo los mensajes que recibes o no, no es tan aleatoria como crees. Hay un código silencioso tras los acontecimientos, y cuando aprendes a descifrarlo, la vida deja de ser solo espera y empieza a ser creación. Respira hondo. Piensa en la última vez que te quedaste mirando el teléfono, casi hipnotizado, esperando a que ese nombre apareciera en la pantalla. Recordaste el tono de llamada, la última mirada, la promesa hecha, o incluso la decepción que flotaba en el aire. Y mientras esperabas, surgía la pregunta que cortaba como una navaja: ¿aún piensa en mí? ¿Será que en algún lugar este silencio también le pesa? Aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque creemos que la vida es una sucesión de esperas pasivas, como si estuviéramos en una estación esperando la llegada del tren. Pero lo que casi nadie comprende es que, justo en este momento de sufrimiento, la mente envía señales poderosas. Y estas señales, aunque invisibles, moldean la realidad mucho más que cualquier mensaje de WhatsApp escrito a toda prisa. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando piensas intensamente en alguien, aparece de repente un encuentro inesperado en la calle, una llamada perdida, un mensaje corto que dice: «Hola, estaba pensando en ti»? ¿Casualidad? ¿O existe una fuerza misteriosa que conecta pensamientos y acciones, deseos y acontecimientos? La ciencia lo llama atención selectiva, sincronicidad, sesgo de confirmación. La espiritualidad lo llama energía, vibración, ley de la atracción. Pero en el fondo, los nombres importan poco. Lo que importa es la experiencia. Sientes, proyectas, creas, y el mundo, de alguna manera, responde. Ahora, usted podría estar pensando: ¿entonces solo tengo que desearlo y me llamará en 3 minutos? No. No es tan sencillo, porque no se trata de desear con ansias, de rogarle al universo con lágrimas en los ojos. Al contrario, la clave está en la serenidad. La ley de la atracción no responde a la desesperación, sino a la certeza silenciosa. Es como si la vida fuera un espejo. Cuando la miras con miedo, te devuelve el miedo. Cuando la miras con confianza, te devuelve señales de confianza. Permíteme hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas veces le has rogado en silencio a alguien que te llamara, solo para que el silencio se volviera aún más ensordecedor? ¿Y cuántas veces, al decidir soltar, vivir, reír con amigos, esa persona apareció de la nada, como si hubiera sentido tu ausencia? Este es el primer conflicto que quiero plantar dentro de ti. ¿Qué pasaría si, sin darte cuenta, estuvieras alejando aquello que más deseas, precisamente porque lo deseas demasiado? La mente humana es como un imán, pero no un imán desesperado que se pega a todo, sino un imán selectivo. Cuando transmites escasez: no me llama, no piensa en mí, no soy suficiente, vibras en una frecuencia de carencia. Y la vida, como un espejo, refleja esta carencia. Pero cuando entras en la vibración de la abundancia, ya me nota, ya me siente, ya estamos conectados, algo cambia. Puede que suene el móvil, puede que llegue el mensaje, y lo más curioso, no es magia, es una consecuencia. Imagina por un momento que el mundo es como un vasto campo de ondas invisibles. Tus pensamientos son señales, tus sentimientos son combustible, tus creencias son la antena. Cuando esta antena está alineada, la conexión se produce casi sin esfuerzo.
Pero cuando está rota, distorsionada por el miedo y la duda, lo que te llega es solo ruido. Por eso la promesa inicial no es una exageración. Él puede llamarte en 3 minutos, y créelo o no, no depende de tu creencia. Porque la ley de atracción no requiere fe ciega, solo requiere coherencia vibratoria. Ahora quizás te estés preguntando, ¿y si ya no quiero que me llame? ¿Y si este deseo es solo una trampa emocional? Excelente pregunta, porque aquí hay otra explicación. A menudo, lo que pedimos no es realmente lo que necesitamos. Quieres la conexión, pero quizá lo que el universo intenta mostrarte es que mereces algo mucho mejor que un simple hola de 3 minutos. Pero ¿por qué entonces, aún sabiendo esto, el corazón insiste en esperar? ¿Por qué es tan difícil apagar esta ansiedad persistente? Porque nos han enseñado a creer que el amor es mendigar, que necesitamos demostrar nuestro valor, que necesitamos que nos recuerden para existir. Y esto crea un vacío dentro de nosotros que no se puede llenar ni con 100 llamadas. La verdadera ley de la atracción no se trata de manipular a los demás, sino de alinearte hasta tal punto que sientan tu presencia de forma natural. Es entonces cuando dejas de perseguir y empiezas a irradiar. Y paradójicamente, es entonces cuando llaman, aparecen y regresan. Quizás estés experimentando esta misma paradoja ahora mismo. Cuanto más deseas, menos sucede. Cuanto más dejas ir, más recibes. Esto no es casualidad. Es el reflejo de una ley invisible que rige las relaciones, las oportunidades e incluso los encuentros casuales que cambian el curso de tu vida. Y aquí viene una provocación que puede molestarte. ¿De verdad estás lista para su llamada? ¿O, en el fondo, temes lo que oirás al responder? Esta pregunta abre un espacio interior peligroso, pero necesario. Porque desear es fácil. Sostener lo que deseas es el verdadero desafío. Piénsalo. Suena el teléfono, ves el nombre en la pantalla, se te acelera el corazón. Pero, ¿qué sigue? ¿Qué dices? ¿Cómo mantienes esta energía sin recaer en la inseguridad, en el viejo patrón de mendigar atención? Por eso la preparación interior es tan importante como el deseo. Sin ella, la llamada se convierte en una repetición de viejas heridas. Ahora, imagina lo contrario. Estás en paz, radiante, centrado. Suena el teléfono y en lugar de angustia y desesperación, respondes con serenidad. La voz del otro lado siente esa fuerza. No es solo una llamada, es un encuentro de energías. Y aquí llegamos al punto crucial. No se trata de 3 minutos, se trata de la eternidad. El tiempo es solo un símbolo, una metáfora de lo rápido que la vida puede responder cuando estás alineado. Pero por supuesto puedes dudar, y dudar es sano. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces nos han prometido fórmulas mágicas, secretos revelados, trucos infalibles? La diferencia aquí es que no es un truco, sino un espejo. Lo que sientes ahora, en este instante, te será devuelto más rápido de lo que imaginas. Podría ser en 3 minutos, podría ser en 3 días. Pero lo importante es que el retorno siempre llega. Y esto nos lleva a un dilema que exploraremos más adelante. Si puedes crear su conexión, también puedes crear tu propia libertad de depender de él. El mayor poder de la ley de la atracción no reside en que alguien te llame, sino en despertar en ti la conciencia de que no necesitas esa llamada para existir. Y paradójicamente es cuando ya no necesitas que el teléfono suene que suena. Parece injusto, ¿verdad? Pasas semanas esperando, y cuando finalmente decides vivir, llega el mensaje. Pero esa es precisamente la lección. La vida responde a la libertad, no al encarcelamiento. Ahora, quiero que recuerdes esta imagen. Tú, mirando tu teléfono, pero sin esperar. Tú, respirando hondo, sonriendo, viviendo. Y en este estado de presencia surge el contacto. Quizás sea él, quizás sea otra oportunidad, quizás sea una señal más grande. Pero siempre será una respuesta. Y en el fondo, esa es la mayor promesa. No tienes que creerlo.
sucederá de todas formas. Porque la ley de la atracción no pide permiso para existir, simplemente opera. Lo siguiente que haremos es descubrir los mecanismos ocultos de esta ley. Descubriremos por qué algunos pensamientos se hacen realidad y otros no. Y, lo más importante, comprenderemos cómo alinear nuestra mente y nuestro corazón para que no solo recibamos llamadas inesperadas, sino que también despertemos conexiones genuinas. Pero esa respuesta no encaja en su totalidad aquí. Quizás has llegado hasta aquí con un sentimiento de curiosidad pulsando en tu pecho. Si es cierto que la ley de atracción puede hacer que incluso una simple llamada telefónica, ¿por qué algunos deseos se hacen realidad tan rápidamente mientras que otros nunca parecen llegar? Esta es una de las preguntas más incómodas y, al mismo tiempo, más reveladoras que puedes hacerte. Y quiero empezar de nuevo con una promesa. Al final de esta parte tendrás claridad sobre el error silencioso, casi imperceptible, que te hace sabotear tu propia energía. No se trata de un detalle superficial, sino de un mecanismo oculto que determina que algunas personas experimenten sincronicidades cada día y otras acumulen frustraciones, aunque las deseen con todas sus fuerzas. Respira y sígueme. El deseo que aprisiona. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando realmente quieres algo, el tiempo se hace eterno? Es como si el reloj se burlara de ti, avanzando cada segundo más lento, más pesado, más insoportable. Miras tu teléfono, nada. Actualizas la pantalla, nada. Esperas el tono de llamada, pero solo escuchas silencio. Y lo más extraño es que, precisamente en esos momentos de ansiedad, no ocurre nada. Es como si el universo se volviera sordo. Por otro lado, piensa en las ocasiones en las que, liberado, cuando decidió salir, reír, vivir, cuando olvidó, aunque fuera por unos minutos, esa espera agobiante. Casi siempre es en ese momento que llega lo inesperado. Surge la conexión, se pierde el mensaje, surge una coincidencia. Esto no es casualidad, es un reflejo del primer gran error, confundir deseo con apego. El deseo es natural, es humano, es una fuerza creativa, pero el apego es una prisión. Cuando deseas con claridad, envías una señal pura al universo. Cuando te aferras, envías la sombra del miedo. ¿Y si no sucede? ¿Y si no le importa? ¿Y si no soy suficiente? Y el universo, que actúa como espejo, devuelve no solo el deseo, sino también el miedo que lo acompaña, el campo invisible de la duda. Imagina que tu mente es como una estación de radio. Cada pensamiento es una frecuencia. Cuando te sintonizas con la certeza, todo fluye con claridad. Pero cuando sintonizas con la duda, lo que te llega es solo un silbido. Este es el gran bloqueo, no es falta de ganas, es exceso de ruido. Y aquí quiero retarte, ¿cuántas veces has pedido algo con tanta intensidad que en lugar de traerte claridad, solo te ha causado angustia? ¿Cuántas veces has convertido el simple acto de desear en una batalla contra ti mismo? Este conflicto interno, deseo, pero a la vez duda, es como intentar conducir un coche pisando el acelerador y el freno a la vez. El motor ruge, pero el coche no se mueve. La mente dividida. La neurociencia ya ha demostrado algo fascinante. Cuando repites un pensamiento una y otra vez, creas conexiones reales en tu cerebro. Tu cuerpo lo siente, tu respiración cambia, tu corazón responde. Pero si al mismo tiempo llevas el pensamiento opuesto, creas un cortocircuito. Él llamará, pero quizá no te importe. Me lo merezco. ¿Y si no soy suficiente? Este conflicto crea un campo energético inestable, y la ley de la atracción responde a este campo inestable. El resultado, mensajes que nunca llegan, conexiones que nunca se materializan, encuentros que surgen y desaparecen como arena entre los dedos. El error más común, ahora llegamos al núcleo, el error más común, el que bloquea todo,
Expedir desde la falta. Parece simple, pero es devastador. Piensas, quiero que me llame. Pero detrás de escena lo que vibra es, a él no le importo. Repites, quiero que vuelva. Pero en el fondo lo que vibra es, no está aquí. El universo no responde a las palabras que dices, sino a la energía que emites. Y la energía de la carencia es uno de los sabotajes más poderosos que existen. El cambio de perspectiva. Ahora quiero proponer un ejercicio sencillo pero transformador. En lugar de decir, quiero que me llame, intenta sentir, ya está conectado conmigo, ya me recuerda. No es un truco de la lengua, es alineación vibratoria. El secreto no es desear algo que aún no existe, sino sentir como si ya existiera. Porque cuando vibras con la certeza del ahora, la vida se organiza para confirmar esa certeza. Y aquí surge un segundo conflicto. Pero ¿cómo puedo sentir algo que aún no ha sucedido? ¿No es eso engañarme a mí mismo? Esta es la duda que más aprisiona a la gente, porque nos han enseñado a creer solo en lo que vemos. Pero la ley de la atracción exige lo contrario, creer antes de ver. No es autoengaño, es entrenamiento de percepción. Es como afinar un instrumento. Pulsas la cuerda hasta que la nota está en el tono correcto. Y cuando lo logras, surge la música. La ansiedad como veneno. La ansiedad es el veneno más sutil que existe en este proceso. Se disfraza de atención, de cuidado, de intensidad, pero en realidad es una declaración silenciosa de desconfianza. Cada vez que miras tu teléfono a cada minuto, estás diciendo, no creo que esto vaya a suceder de forma natural. Cada vez que actualizas tu pantalla sin parar, estás diciendo, necesito controlarlo, porque el universo solo no puede manejarlo. Y aquí está la paradoja. Cuanto más observas, más bloqueas. Cuanto más fuerzas, más alejas. El poder de dejar ir. Ahora, recuerda un momento de tu vida en el que algo que realmente deseabas llegó cuando ya no esperabas. Pudo haber sido una llamada, una oportunidad, incluso el amor. ¿Por qué sucede esto? Porque al soltar, permites que la energía fluya sin resistencia. El deseo sigue ahí, pero el apego desaparece. Y el universo, libre de actuar, finalmente se manifiesta. La invitación que os hago es sencilla, pero exige valentía, liberación. No se trata de abandonar el deseo en sí, sino de abandonar el control, la ansiedad, la necesidad de una prueba inmediata. Porque es en este espacio de libertad donde la ley de atracción opera con mayor fuerza. Y aquí está lo bueno. No tienes que creer ciegamente. Simplemente inténtalo. Simplemente, durante unos minutos, intercambia la energía de la carencia por la energía de la certeza. La pregunta que lo cambia todo. Quiero dejaros una pregunta que puede resultar incómoda, pero que os abrirá una puerta. ¿Qué pasaría si la vida solo estuviera esperando que confíes, que te entregue aquello que tan desesperadamente pides? Tal vez el llamado, el mensaje o el encuentro aún no han llegado, no porque no sean posibles, sino porque aún no estás preparado para recibirlos sin miedo, sin apego, sin prisión. ¿Alguna vez has notado cómo, en ciertos momentos de la vida, todo parece alinearse mágicamente? Como si cada paso que das estuviera acompañado de señales invisibles que confirman que vas por buen camino. Quizás fue cuando conociste a alguien especial, cuando recibiste una oportunidad inesperada o incluso cuando recibiste una simple llamada justo cuando más la necesitabas. La pregunta es, ¿fue casualidad o el resultado de una conexión secreta entre lo que pensaste, sentiste y hiciste? Ahora, permítanme hacer una provocación directa. ¿Realmente quieres lo que dices que quieres o llevas contradicciones ocultas que sabotean tu vibración? Esta pregunta no es sencilla, pero es el punto central para entender lo que llamo coherencia vibracional. La coherencia vibratoria es el estado en el que pensamiento, emoción y acción están en sintonía.
Es cuando dejas de ser una maraña de voces internas que luchan entre sí y empiezas a emitir una señal clara, nítida e irresistible. Y esta es la verdad que quizá te sorprenda. El universo no responde a lo que pides con palabras, sino a lo que vibras constantemente. Pero ¿cómo alcanzamos este estado? ¿Cómo transformamos una mente inquieta, llena de dudas, en una antena que solo transmite confianza y certeza? Antes de responder, quiero dejarles una pregunta que puede ponerles los nervios de punta. ¿Cuántas veces has pedido algo intensamente, pero en el fondo sabías que no estabas preparado para recibirlo? Quizás anhelabas una llamada telefónica, pero imaginar la conversación te hacía temerla. Quizás soñabas con una reunión, pero ya visualizabas viejas discusiones. Esta incongruencia crea un cortocircuito vibratorio. Por fuera pides, por dentro te niegas, y el resultado siempre es el mismo. No pasa nada. Piensa en una emisora de radio. Quizás quieras escuchar la canción correcta, pero si giras el control y dejas la frecuencia desalineada, solo oyes ruido. ¿Acaso tu vida no ha sido precisamente eso? Un intento de capturar una melodía que nunca llega, porque tu sintonización está desfasada unos pocos hercios. Quiero que reflexiones conmigo e incluso escribas en los comentarios si sientes, ¿cuándo fue la última vez que quisiste algo, pero te diste cuenta de que tus acciones demostraban lo contrario? Este ejercicio no se trata solo de pensar, se trata de registrar y comprometerse con su propia claridad. Pero vayamos más allá. ¿Qué crea la incoherencia? La respuesta, por incómoda que sea, reside en lo que aún no has resuelto dentro de ti. Son viejas heridas, creencias heredadas, miedos ocultos. Cada vez que dices, lo quiero, pero sientes, no lo merezco, tu energía se fragmenta y la ley de la atracción no responde a tu boca, responde a tu cuerpo, a tu corazón y a las emociones que no le confiesas a nadie. Ahora respira profundamente y pregúntate, ¿y si ya estuvieras enviando señales de rechazo sin darte cuenta? ¿Y si, al mismo tiempo que pides presencia, también transmites abandono? Esta contradicción es como intentar remar en dos direcciones opuestas. Y aquí viene la ruptura de patrones. No tiene sentido repetir afirmaciones como un robot. Al universo no le engañan las palabras sin vida. Lo que realmente importa es la emoción que acompaña a cada pensamiento. Por eso alguien puede repetir, me va a llamar 1000 veces, pero si en el fondo vibra de desesperación, la llamada nunca llega. Te diré algo que quizás suene extraño. Muchas personas dicen querer amor, pero cuando por fin encuentran a alguien dispuesto, se alejan, sienten miedo, desconfianza e incluso sabotean la relación. ¿Te ha pasado alguna vez? Este es el ejemplo perfecto de incoherencia vibratoria. Lo pides, pero no lo entregas. Lo deseas, pero no te permites recibirlo. Ahora imagina lo contrario. Lo deseas y lo sientes como si ya fuera real. Piensas, me va a llamar, y en lugar de ansiedad, sientes gratitud anticipada. Actúas como quien ya lo ha recibido, sonríes, te relajas y confías. Es en este estado que se produce la coherencia vibratoria. Es entonces, cuando suena el teléfono, llega el mensaje y sucede lo improbable. Pero ¿cómo se entrena esto? Primero, necesitas observar las grietas internas. ¿Cuántas veces dices, quiero ser amado, y luego el mismo día te castigas con pensamientos autocríticos? ¿Cuántas veces sueñas con la abundancia, pero te condenas por no ser suficiente? Estas pequeñas grietas son como agujeros en un cubo. Por mucha agua que eches, se derrama. Detente un momento y pregúntate, ¿qué son los agujeros en tu cubo? Esta pregunta vale su peso en oro. De hecho, si te animas, escribe en los comentarios cuál es el mayor obstáculo que sientes para atraer lo que deseas. No es solo una forma de desahogarte, es una forma de reconocer lo que necesita abordarse para que la energía fluya. Pero aquí viene la sorpresa. No tienes que arreglar todos los agujeros a la vez.
Simplemente empieza con uno. La coherencia vibratoria no es perfección absoluta, es alineación progresiva. Cada vez que cierras un agujero, el agua se queda más tiempo. Cada vez que alineas un pensamiento con una emoción y una acción, tu vibración se vuelve más estable. Ahora imagina una situación en la que todo parecía salir bien sin esfuerzo. ¿Recuerdas? Fue porque sin darte cuenta eras coherente. No había ruido ni lucha interna. Querías, sentías y actuabas en armonía. Y la vida respondía. Pero déjame bromear contigo otra vez. ¿Cuántas veces te has acostumbrado tanto al ruido que ya no puedes distinguir cuando está en armonía? Es como alguien que vive cerca de una autopista concurrida. Al principio el ruido es molesto, pero luego se convierte en un espectáculo digno de contemplar. Quizás ya te has acostumbrado al silbido de la incoherencia y ya ni siquiera lo notas. Y por eso este tema es urgente. Porque hasta que recuperes tu coherencia vibratoria, seguirás recibiendo respuestas confusas, conexiones que van y vienen, oportunidades que aparecen y se evaporan, relaciones que empiezan intensamente y terminan sin explicación. Ahora, quiero que imagines algo. ¿Qué pasaría si, a partir de hoy, empezaras a enviar una señal tan clara y constante que la vida no tuviera más remedio que responder? ¿Cómo sería tu rutina, tus relaciones, tu futuro? Este es el poder de la coherencia vibracional. Te transforma de mendigo a imán, de persona ansiosa a creador, de víctima del silencio a director de tu propia sinfonía. Pero no creas que es fácil. Es sencillo, pero requiere valentía. La valentía de mirar dentro y preguntar, ¿en qué áreas de mi vida digo quiero, pero actúo como si no quisiera? Quizás desees amor, pero evitas la vulnerabilidad. Quizás desees prosperidad, pero albergas creencias de escasez. Quizás desees salud, pero te saboteas con hábitos dañinos. Y aquí es donde quiero abrirles un espacio para interactuar. Si les apetece, dejen un comentario. ¿Cuál es la inconsistencia que más te molesta hoy en día? Al escribir, no solo compartes, sino que también concientizar. Y la concientización es el primer paso hacia la transformación. Pero aún falta algo esencial, porque no basta con eliminar las inconsistencias. Es necesario aprender a mantener el estado de alineación. Es como encender una vela. Puedes encenderla en segundos, pero necesitas protegerla del viento para que siga brillando. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿cómo puedes mantener la coherencia vibratoria en tu vida diaria, incluso cuando todo parece querer desequilibrarte? ¿Alguna vez has notado que, a menudo, el problema no es atraer algo, sino para mantener qué te ha llegado? Puede que llegue la llamada, que aparezca el mensaje, que se produzca la reunión. Pero poco después, todo parece evaporarse, como arena que se escurre entre los dedos. Y entonces surge la pregunta más incómoda. ¿Por qué las cosas que tanto deseo aparecen y desaparecen tan rápidamente? La respuesta no está solo en el deseo, sino en la capacidad de mantener la coherencia vibracional con el tiempo. Es como encender una vela. No basta con encender la cerilla, hay que protegerla del viento. La energía que proyectas puede ser intensa en un instante, pero si no aprendes a cultivarla, el universo interpreta tu vibración como intermitente, y la respuesta regresa fragmentada, incompleta e inconsistente. Ahora piénsalo. ¿Cuántas veces has empezado un nuevo hábito lleno de motivación solo para abandonarlo a los pocos días? ¿Cuántas veces has jurado no volver a caer en ciertos patrones de relación solo para encontrarte repitiendo la misma historia? No es falta de deseo, no es falta de inteligencia, es falta de apoyo vibracional. Y aquí viene un dato curioso. Los estudios de psicología demuestran que más del 80% de los propósitos de Año Nuevo fracasan en febrero. No porque la gente no quiera cambiar de verdad, sino porque subestima el poder de los viejos patrones.
Lo mismo ocurre con la ley de la atracción. Proyectas un deseo, pero si no mantienes la energía correspondiente, la gravedad de los viejos hábitos te retiene. Ahora dime, ¿alguna vez has atraído justo lo que querías, pero no has podido conservarlo? Quizás conseguiste atención, amor, prosperidad, pero todo se desvaneció rápidamente. Lo que te faltó no fue suerte, sino constancia. Les contaré una historia real que podría despertar algún recuerdo en ustedes. Una mujer, tras años de soledad, comenzó a aplicar sencillas técnicas de visualización. Se sentía amada antes de dormir, imaginaba su teléfono vibrando, hasta que un día sucedió. Llegó la llamada que tanto esperaba. Pasaron el rato, rieron, reconectaron, pero en pocas semanas todo se desmoronó. ¿Por qué? Porque en el fondo aún vibraba con el miedo al abandono. Cada palabra suya era analizada, cada silencio se convertía en una amenaza. La energía inicial era lo suficientemente fuerte como para atraer, pero no para sostenerla. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has recibido lo que pediste, pero luego lo perdiste por no poder retener la energía de lo que atrajiste? Aquí está la clave. Atraer es el primer paso, sostener es el verdadero milagro. Pero ¿cómo se mantiene la coherencia vibratoria en la vida cotidiana? Primero, es importante comprender que la coherencia no es un estado estático, es movimiento. Así como el corazón late a un ritmo constante, su vibración necesita constancia para mantenerse nítida. Estudios del Instituto HeartMath, por ejemplo, demuestran que cuando la mente y el corazón están alineados, el cuerpo entra en un estado llamado coherencia cardíaca. En este estado, la frecuencia cardíaca se estabiliza, el estrés disminuye y la mente se vuelve más creativa y receptiva. ¿Y adivina qué? Quienes cultivan este estado experimentan más sincronicidades en sus vidas, más coincidencias significativas, más encuentros inesperados y respuestas más rápidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen vivir con suerte todo el tiempo, mientras que otras luchan contra mareas interminables? Quizás la diferencia no resida en el destino, sino en la constancia vibratoria. Pero aquí surge una ruptura de patrón. Sostenerse no significa monitorear cada pensamiento, como si tuvieras un policía interno vigilando tu mente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto genera ansiedad, y la ansiedad es precisamente lo que agota la energía. Sostenerse significa crear ambientes interiores y exteriores que favorezcan su coherencia. Piensa en un atleta. No se basa únicamente en la fuerza de voluntad. Crea rutinas, hábitos y prácticas que mantienen su cuerpo preparado. Lo mismo ocurre con la vibración. Necesitas prácticas diarias que mantengan tu campo energético alineado. Y aquí hay un hecho inesperado. La investigación sobre la neuroplasticidad muestra que el cerebro necesita unos 66 días, en promedio, para consolidar un nuevo hábito. Esto significa que si mantienes una práctica vibracional durante 2 meses, deja de ser esfuerzo y se convierte en identidad. Ahora quiero que imagines, ¿qué pasaría si, en lugar de esperar milagros instantáneos, te comprometieras a 66 días de coherencia vibratoria? No sería solo una llamada o un mensaje. Sería un cambio fundamental en tu vida. Y aquí quiero provocar vuestra interacción. Si tuvierais que elegir un hábito vibracional que debemos mantener durante los próximos 66 días, ¿qué sería? Deja un comentario. Escribir es el primer acto de compromiso con tu energía. Pero hay otro punto crucial. La vida pondrá a prueba tu constancia. Siempre. Es como si el universo preguntara, ¿de verdad vibras de confianza o es solo un entusiasmo fugaz? Y estas pruebas casi siempre vienen en forma de silencio, retrasos y pequeños desafíos. Pides amor, pero pasan unos días sin recibir mensajes. Pides prosperidad, pero recibes una factura inesperada. ¿Y qué?
¿Mantienes la constancia o recaes en el viejo patrón de miedo y escasez? Esta es la parte que separa a quienes solo desean de quienes verdaderamente crean, porque la coherencia vibracional no se mide cuando todo va bien, sino cuando parece que nada sucede. Es entonces cuando tu energía demuestra si es consistente o no. Quiero compartir una estadística sorprendente aquí. En un estudio sobre relaciones, los investigadores descubrieron que las parejas que permanecen juntas durante décadas no son las que nunca discuten, sino las que logran mantener la coherencia emocional en momentos de conflicto. No permiten que una crisis rompa el hilo de la conexión. Asimismo, su vibración debe mantenerse estable incluso en momentos de silencio. Y aquí viene la pregunta que podría surgir. ¿Cómo reaccionas cuando no recibes inmediatamente lo que quieres? Si la respuesta es desesperación, comprende que este es el punto en el que pierdes la coherencia. Si la respuesta es confianza, te conviertes en un imán. Ahora, déjenme contarles otra historia, una que muestra cómo la constancia sostenida crea resultados casi milagrosos. Un hombre llevaba meses intentando cerrar un contrato de trabajo. Lo había intentado todo. Llamadas, propuestas, reuniones, pero nada funcionaba, hasta que decidió cambiar de estrategia. En lugar de insistir en el esfuerzo, empezó a imaginar cada día la sensación de haber firmado ya el contrato. Sintió alivio, gratitud, seguridad, y al mismo tiempo dejó de quejarse de los rechazos. Simplemente mantuvo la confianza día tras día. 3 meses después, recibió no solo el contrato que quería, sino una oferta aún mejor, una que nunca había considerado posible. Lo curioso es que al mirar atrás, se dio cuenta de que las puertas solo se abrieron cuando dejó de oscilar entre la esperanza y el miedo y empezó a emitir una señal constante. El contrato no se forjó por suerte, sino por constancia. ¿Ves cómo esto aplica a tu vida? No se trata de una llamada, un mensaje ni una cita. Se trata de convertirte en una fuente estable de energía que atrae naturalmente tus deseos. Pero quizás estés pensando, ¿qué pasa si no soy constante todos los días? ¿Y si fracaso? Esta es una pregunta legítima. Y aquí va una sorpresa. El fracaso es parte del proceso. Incluso los maestros de meditación que se han formado durante décadas se distraen. La cuestión no es fracasar nunca, sino regresar siempre. La coherencia vibratoria no es rigidez, es flexibilidad. Puedes caer, puedes flaquear, puedes perderte, pero siempre puedes regresar. Cada regreso fortalece tu campo, como un músculo que crece con el ejercicio. Así que quiero invitarte a interactuar. Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Cuándo fue la última vez que lograste mantener la confianza incluso cuando todo parecía en tu contra? Este recordatorio reforzará tu creencia de que ya eres capaz de mantener la coherencia. Y aquí está el gran giro. Cuando aprendes a mantener tu vibración, dejas de ser rehén del tiempo. Ya no importa si la llamada llega en 3 minutos, 3 días o 3 semanas, porque en el fondo ya vibras como si hubiera llegado. Ya eres la persona que atraes, no la que esperas. Este es el verdadero magnetismo, vivir como si ya fuera real, sin ansiedad, sin prisa, sin miedo. Y paradójicamente, es en este estado cuando las cosas llegan más rápido. Ahora, quiero hacerte una pregunta que podría cambiar el rumbo de esta reflexión. ¿Qué pasaría si la llamada que estabas esperando no fuera el verdadero regalo, sino solo una señal de que ya estás vibrando en la dirección correcta? Piénsalo, porque la vida a menudo nos da pequeñas señales para comprobar si estamos listos para algo más grande. Y quizás esta conexión, este mensaje, este reencuentro, no sea el final, sino el comienzo de un cambio mucho más profundo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. Has llegado hasta aquí a través de reflexiones, historias, provocaciones e incluso silencios incómodos. Ahora es hora de afrontar la verdad que se ha estado revelando en cada palabra hasta este momento.
No eres solo alguien que desea, eres alguien que crea. No importa si esperas una llamada, un mensaje o una reunión. Lo que realmente está en juego es algo mucho más importante: tu capacidad de transformar la energía en realidad, el pensamiento en acción, la intención en destino. Pero quizás aún te preguntes, ¿y si todo esto es pura coincidencia? Esta duda es legítima porque nos han enseñado a creer solo en lo que vemos. Pero hay evidencia silenciosa, repetida en millones de historias alrededor del mundo, de que la vida responde a quienes se atreven a alinear mente, corazón y acción. Recuerda, no se trata solo de atraer una llamada. Se trata de convertirte en alguien que no necesita mendigar atención, porque ya es una fuente de magnetismo. Se trata de reconocer que el teléfono puede sonar en 3 minutos, pero incluso si no suena, ya estás completo. Aquí es donde convergen todos los aspectos anteriores. El deseo debe nacer de la abundancia, la coherencia debe mantenerse y el magnetismo debe cultivarse hasta convertirse en identidad. Ahora, déjame hacerte una pregunta que rompe el flujo lógico. ¿Qué pasaría si a partir de hoy dejaras de esperar señales externas y comenzaras a actuar como si ya hubieras recibido la mayor de ellas? Piénsalo bien, porque esta no es una pregunta cualquiera, es un punto de inflexión. Muchos se pierden porque confunden la ley de atracción con una lista de deseos. Quiero esto, quiero aquello, espero que el universo me lo traiga. Pero la verdadera fuerza no está en pedir, sino en ser. El universo no responde a lo que escribes en una lista, sino a lo que encarnas en cada gesto. Y aquí está la revelación que puede doler, pero que te libera. La conexión que has estado esperando puede que nunca llegue, y aún así habrás prevalecido, porque cuando tu energía se vuelve magnética, ya no dependes de una persona específica, un escenario específico, un resultado específico. Atraes más que un número en la pantalla de tu teléfono. Atraes oportunidades, relaciones, encuentros, experiencias que reflejan el nuevo ser en el que te has convertido. Pero permítanme darle la vuelta a la situación con una estadística sorprendente. Los estudios muestran que aproximadamente el 80% de los pensamientos que tenemos cada día son repetitivos. Esto significa que si no reprogramar tu mente, quedarás atrapado en un ciclo automático que siempre crea las mismas experiencias. No es mala suerte, es repetición. Ahora, imagina qué pasaría si, en lugar de repasar miedos e inseguridades, comenzaras a repasar confianza, gratitud y certeza. En unos meses, tu vida no tendría más remedio que cambiar. Y aquí hay otro dato interesante. La física cuántica ya ha demostrado que el observador influye en el experimento. Esto significa que la forma en que miras la realidad altera los resultados. En otras palabras, la forma en que percibes el silencio de alguien, la forma en que interpretas la ausencia de un mensaje, la forma en que reaccionas al tiempo, todo esto determina lo que sucede después. Eres, sin darte cuenta, coautor de la historia que vives. Así que os pregunto, ¿qué historia te has estado contando estos últimos meses? ¿Una historia de escasez o de abundancia? ¿Una historia de espera o de creación? La respuesta está escrita en tus experiencias. Si aún sientes que vives repeticiones dolorosas, es porque la historia que se repite en tu interior sigue siendo la misma. Y la buena noticia es que puedes reescribirla ahora mismo. Quizás te preguntes, ¿pero cómo puedo cambiar toda una vida de creencias? La respuesta es más sencilla de lo que parece. No tienes que cambiarlas todas a la vez, solo necesitas empezar con una. Elige un punto de luz y expándelo. El resto vendrá solo. Quiero compartir una historia que ilustra esto con fuerza. Un hombre, tras años de relaciones tóxicas, decidió cambiar solo una cosa: su forma de hablar de sí mismo. En lugar de repetir, "nadie me quiere", empezó a afirmar, "soy digno del amor verdadero". No fue fácil.
Al principio incluso parecía ridículo, pero poco a poco su actitud cambió. Sus encuentros cambiaron. La gente empezó a notar algo diferente. En menos de un año, no solo atrajo una nueva relación, sino que también construyó una vida que reflejaba fielmente esta nueva narrativa. ¿Te das cuenta del poder de esto? No fue suerte, fue constancia sostenida, fue magnetismo cultivado, fue la prueba de que cuando cambias de frecuencia, el mundo baila al mismo ritmo. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿qué frase ha gobernado tu vida últimamente? Si te atreves, escribe en los comentarios, porque al escribir, sacas la creencia de las sombras y la sacas a la luz, y solo lo que está en la luz puede transformarse. Pero aquí está la respuesta que probablemente has estado esperando todo este tiempo. Sí, puede llamarte en 3 minutos, pero el verdadero secreto no está en el momento, ni en la llamada en sí. Está en el estado interior que cultivas mientras esperas. Si suena el teléfono, genial. Si no, te mantienes completo, vibrante, magnético. Y esa es la victoria que nadie te puede arrebatar. Y quizás, solo quizás, este sea el mayor misterio de la ley de la atracción. Cuando ya no necesitas pruebas, aparece. Cuando ya no dependes de la conexión, llega. Cuando ya no ruegas amor, se manifiesta. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo convertimos la reflexión en práctica? ¿Cómo aplicamos esta teoría a nuestra vida diaria? Aquí es donde quiero darte algo concreto, una guía sencilla pero poderosa paso a paso para aplicar de inmediato. Elige un deseo claro. No es una lista interminable, sino un punto focal. Podría ser conexión, paz interior o un nuevo comienzo. Siente antes de ver. Todos los días, durante unos minutos, cierra los ojos e imagina que ya lo has recibido. Siente la emoción como si fuera real ahora. Actuar con coherencia. Pregúntate, ¿cómo actúa alguien que ya recibió esto? Y comienza a actuar así en tu vida diaria. Suelte el control. No esperes señales a cada instante. Confía. El universo no necesita tu ansiedad para funcionar. Sostener durante 66 días, recuerda, la repetición construye identidad. Cuanto más practiques, más natural se volverá. Este es el camino para transformar el deseo en realidad. No es un hechizo, no es suerte. Es ciencia y alma danzando juntas. Cierra los ojos un momento e imagina este instante como un espejo. Has llegado hasta aquí porque algo en tu interior no aceptaba la superficie de las cosas. No se trataba solo de una llamada, ni de esperar a que alguien te recordara. Se trataba de recordarte a ti mismo. Se trataba de reconocer que el silencio no es vacío, es lenguaje, que esperar no es castigo, es preparación, que la vida a menudo solo te da lo que puedes soportar. Ahora, mira en tu interior con honestidad. ¿Cuántas veces has buscado respuestas fuera de ti, cuando el universo entero ya latía en tu interior? ¿Cuántas veces has suplicado amor, cuando ya llevabas dentro la chispa capaz de iluminar cualquier encuentro? ¿Cuántas veces has creído que tu vida solo estaría completa si sonaba el teléfono, cuando, en realidad, eras tú quien debía responder a la llamada más importante, la de tu propia alma? Estas preguntas no buscan herirte, sino liberarte. Porque quizá llegaste aquí creyendo que buscabas a alguien, pero lo que realmente buscabas era un reencuentro contigo mismo. Y aquí está la revelación final, aquella que muchos pasan por la vida sin darse cuenta. La ley de atracción no se trata de manipular al otro, se trata de alinearse de tal manera que el otro se convierta solo en un reflejo. Cuando vibras miedo, atraes inseguridad. Cuando vibras confianza, atraes claridad. Cuando vibras amor, atraes amor. No porque el universo elija recompensar o castigar, sino porque es un espejo y solo te devuelve lo que proyectas. Piensa en cuántas veces has experimentado sincronicidades tan precisas que parecía imposible llamarlas coincidencia. El mensaje que llegó en el momento justo, el encuentro inesperado, la palabra que alguien dijo justo cuando necesitabas oírla.
Nada de esto fue casualidad. Fue una respuesta. Fue la vida diciéndote, te escucho. Pero aquí surge una ruptura de patrones. ¿Qué pasaría si te dijera que incluso el silencio es una respuesta? Que incluso la ausencia es comunicación? Que incluso la demora es una señal? Porque, a menudo, lo que no llega es tan revelador como lo que sí. Ahora, respira hondo y siente la magnitud de esto. Nunca estuviste solo en este proceso. Cada pensamiento fue grabado, cada emoción fue transmitida, cada deseo fue recibido. Pero el universo, sabio y paciente, sabe el momento exacto para devolverlo. Ni antes ni después. Siempre en el momento perfecto. Y ese es el punto más profundo. La vida no conspira a favor de tus deseos, conspira a favor de tu evolución. Si algo no llegó, quizás fue porque aún no era coherente con la persona en la que te estás convirtiendo. Si algo tardó, quizás fue para que pudieras madurar tu capacidad de recibir. Si algo se desmoronó, quizás fue para dar paso a algo más grande. Quiero que recuerdes un momento decisivo en tu vida. Ese momento en el que todo parecía perdido, pero de repente se abrió una puerta. ¿Lo sientes? ¿Recuerdas el alivio, la sorpresa, la gratitud? Ten esto en cuenta. Nada de eso fue casualidad. Fue el universo respondiendo a tu crecimiento silencioso. Ahora quiero que te permitas reflexionar. Lo que has estado atrayendo últimamente es un reflejo de quién has sido o de quién quieres ser. Esta pregunta es clave porque revela si estás viviendo como una víctima de la espera o como un creador consciente. Muchos vienen aquí queriendo aprender a engancharlo en 3 minutos, pero quienes se quedan se van con algo mucho más importante: la conciencia de que no necesitan 3 minutos para demostrar su valía. El verdadero valor reside en ser, en sentir, en vibrar con autenticidad. Y si sientes que esto es un despertar, no lo ignores, porque los despertares son raros. No ocurren todos los días. Son como ventanas que se abren en el alma, dejando entrar la luz. Y una vez que entra esa luz, no hay vuelta atrás en la oscuridad. Déjame contarte algo inesperado. En un estudio sobre la felicidad realizado por la Universidad de Harvard, siguiendo a personas durante más de 75 años, se descubrió que la mayor fuente de realización no era el dinero, el éxito o la fama, sino la calidad de las conexiones humanas, relaciones basadas en la presencia, el amor y la reciprocidad. Esto confirma lo que ya sabes intuitivamente. No solo buscamos conexiones telefónicas, sino también conexiones del alma. Y eso es exactamente lo que hace la ley de la atracción cuando se vive al máximo. Te transforma en alguien capaz de atraer no solo contactos, sino conexiones verdaderas. No solo momentos, sino destinos entrelazados. No solo deseos fugaces, sino realidades que resuenan a lo largo de la vida. Ahora, permítanme devolver la pregunta inicial en una nueva forma. ¿Te llamará en 3 minutos? Quizás sí, quizás no. Pero la verdadera pregunta es, ¿cuándo vas a responder al llamado que la vida te está haciendo ahora mismo? Porque el tacto ya está ahí, no en la pantalla del móvil, sino dentro del corazón. Y si tuvieras el coraje de responder, de decir sí a tu propia luz, ¿qué cambiaría a partir de hoy? Quizás descubras que la conexión externa es solo un detalle, un reflejo inevitable de la conexión interna que finalmente ocurrió. Y aquí es donde todo encaja. Ya no tienes que esperar, ya no tienes que rogar. Ya no tienes que suplicar, porque ahora lo sabes. El universo es un espejo y tú eres el creador. Ahora respira hondo, ponte la mano en el pecho y siente. Todo lo que buscabas ya estaba aquí. Siempre lo estuvo y siempre lo estará. En definitiva, el verdadero poder de la ley de la atracción no reside en acelerar las llamadas ni en manipular las respuestas. Se trata de recordarte que eres valioso, completo y magnético, tal como eres. El resto son consecuencias. Y si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a ir un paso más allá.
no solo a reflexionar, sino a aplicar, no solo a escuchar, sino a vivir. Acción práctica. A partir de hoy, elige un momento del día, puede ser por la mañana o antes de acostarte, para practicar la gratitud anticipada. Toma un cuaderno, anota 3 cosas que deseas como si ya hubieran sucedido, cierra los ojos y siente la emoción correspondiente. Hazlo durante 21 días. Este sencillo ritual no solo alineará tu vibración, sino que también entrenará tu mente para mantener la coherencia.